El Centro Cristiano de Avivamiento Rey de Reyes presenta el Devocional del Día con tu amigo y pastor Federico Tranfa. Tengan un bendecido y hermoso día todos los amigos y amigas del Devocional Diario. Y en esta preciosa mañana seguimos con el 7º devocional acerca de los temores y cuán importante es poder superar todos los temores en nuestras vidas, aquellos miedos, fobias que puedan venir a nuestras vidas, que nosotros podamos superarlo. Y en Mateo capítulo 14, verso 22 al 30 tenemos la lectura del devocional de esta mañana y quiero solamente enfocarme en algunos versos de la palabra del Señor. El verso 24 dice: pero la barca estaba ya a muchos estadios de la tierra y era azotada por las olas, porque el viento era contrario. Y a la 4ª vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndolo andar sobre el mar, se turbaron y decían: es un fantasma, y de miedo se pusieron a gritar. Pero enseguida Jesús le habló diciendo: tened ánimo, soy yo, no temáis. Y respondiendo Pedro dijo: Señor, si eres tú, mándame que vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo: ven. Y descendiendo Pedro de la barca, caminó sobre las aguas y fue hacia Jesús. Pero viendo la fuerza del viento, tuvo miedo y empezando a hundirse, gritó diciendo: Señor, sálvame. Y al instante Jesús extendió la mano, lo sostuvo y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudas? Hay un elemento poderoso en la acción. La mayoría de las veces, cuando le tenemos miedo a algo, resulta que a la hora misma de hacerlo es menos temeroso de lo que habíamos imaginado. De la misma manera, una de las cosas que más temor produce es la inacción o la falta de acción. Ese estado de indecisión donde no sabemos si podemos hacer algo, si debemos hacerlo o no, es una parálisis mental y psicológica que nos impedirá lograr muchas de las cosas que queremos hacer en la vida. Las personas que viven cuestionándolo todo, analizándolo cada ángulo, jugando ese jueguito psicológico de ¿y qué pasa si esto o qué pasa si lo otro? Son el tipo de personas que nunca disfrutarán de la vida. No tienen tiempo de accionar porque todo su tiempo lo utilizan en dudar, temer y cuestionar. Tenemos que lograr entender que la mayoría de las cosas en la vida se consigue no por casualidad o suerte, sino porque nos ponemos a hacerlo. Esa es la clave, caminar hacia una meta. Solo podemos alcanzar esa meta paso a paso y cuando menos lo pensamos, habremos llegado. Los apóstoles de Jesús cruzaban el mar de Galilea una noche después de un largo día de trabajo. Pedro se encontraba en el mismo barco con todos los discípulos. Pedro era un hombre de acción, le gustaba estar donde las cosas estaban sucediendo. Cuando pensamos en él, tenemos el cuadro de un hombre inteligente, brillante, lleno de energía y entusiasmo. En aquella ocasión, cuando Jesús se había quedado atrás y los discípulos habían tomado los remos del barco para llegar a su próximo destino, el maestro decidió alcanzarlo un poco después y como no había otro barco disponible se puso simplemente a caminar sobre las aguas para llegar hasta donde se encontraban sus discípulos. Cuando lo ven de lejos, algunos de los que estaban en el barco se espantaron. Obviamente, ¿quién había visto a Jesús caminar sobre las aguas? Era la primera vez y era natural espantarse. De lejos, Jesús los invita a no tenerle miedo y les dice: cálmense, soy yo, no teman. A lo que Pedro respondió: Señor, si eres tú, manda a que vaya hacia donde tú estás sobre las aguas. Entonces Jesús le dijo: ven. Y Pedro se bajó del barco y caminó sobre las aguas en dirección a Jesús. En aquel instante cualquiera de los discípulos pudo haber hecho lo que solo Pedro hizo. Alguno de los demás pudo haber pedido permiso, como lo hizo Pedro, para caminar sobre las aguas junto con el Señor, pero ellos no lo hicieron. No sabemos si fue porque tenían tanto miedo o por cualquier otra razón por la cual ellos no pensaron como Pedro. El caso es que en lugar de ser invadidos de temor o duda, Pedro vio una gran oportunidad. Eso es tener fe y visión. En lugar de permitir que el momento le gane o que el destino te dirija, Pedro tomó control tanto del momento como de su destino. Seguramente cuando el apóstol Pedro sacó un pie del barco, los otros que estaban en la nave debieron haber pensado que se había vuelto loco. No podía creer lo que sus ojos veían, siendo el grupo de amigos íntimos que eran. Me atrevería a imaginar que hubo más de uno que vociferó su opinión del por qué él no podía hacer eso. Como resultado de su fe mezclada con la acción, Pedro logró ser la única persona en la historia después de Jesús que caminó sobre las aguas. ¿Cuántas experiencias, actividades, logros y oportunidades usted ha perdido porque simplemente no ha estado dispuesto a tomar acción? Es necesario tomar acción cuando estamos enfrentando un miedo. Dice Dale
Carnegie, la inacción produce duda y temor. La acción produce confianza y valentía. Si deseas conquistar el temor, no permanezcas sentado en tu casa pensándolo. Sal de allí y ponte en acción. Vencedor, vencedora, este es el tiempo para que puedas tomar esa acción que disipa todo temor. Dios te bendiga en este día y Dios te guarde. Si quieres seguir recibiendo palabra de bendición, recuerda seguirnos en nuestras redes sociales, Instagram y Facebook como Rey de Reyes Madrid y por YouTube como Pastor Federico Tranfa y Radio Avívate. Recuerda suscribirte tocando la campana y compartirlo a otros. También puedes enviarnos un WhatsApp al 630 23 15 26. Te deseamos que tengas un feliz día.